Padre Cristo, hermanos, discúlpenme que me retrasé un poco porque veníamos ahí a prisa, pero gloria a Dios, aquí estamos, dispuestos a servir al Señor y adorarle, porque Él es digno de toda alabanza, toda adoración, porque nos ha permitido otro día más, hermanos, de estar vivos y de poder agradecerle a Él con agradecimientos, con cánticos y alabanzas al Dios Todopoderoso que nos da otro día más para estar aquí. Voy a leer un texto bíblico antes de iniciar. Es un salmo donde el Señor nos declara qué es lo que el ser humano debe de hacer por agradecimiento a Él, porque sabemos que toda la palabra de Dios habla como que si nos orienta y nos guía para que nosotros así lo hagamos. Dice en Salmo 149, cantad a Jehová cántico nuevo. Dice, su alabanza sea en la congregación de los santos, como ahora estamos aquí presentes. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. ¿Cuál es nuestro rey? Jesucristo. Alaben su nombre con danza, con pandero, arpa y canten, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ya que el 4 dice, con pandero y arpa y canten, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. A Dios le agrada que le alabemos y le exaltemos, porque Él es digno de toda alabanza y toda adoración, hermanos. Vamos a iniciar con un canto, con un cántico para alabarle al Señor y darle la honra y la gloria a Él, porque Él es digno, hermanos. Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Todo sea para Él y por Él. Nos ha dado vida en abundancia. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermanos. Estamos bendecidos por el Señor. Alábele, hermano. Voces en el Señor. Somos pocos, sí, pero con un corazón contento de alabarle y de agradecerle por tenernos vivos un día más y con la oportunidad de ser salvos, hermanos. Para los que no están convertidos, pero igual manera para nosotros, hermanos. Alábele, hermano, cántele, gócese. Él está aquí, su presencia está aquí, no podemos negarlo, Él está aquí. Esta casa con tu gloria, la gloria postera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Llena, Señor, cada corazón. Estamos aquí, Señor, presentes delante de tu presencia, Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Llena este lugar, Señor, cada corazón, Padre. Estamos delante de tu presencia, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor, que sabemos que tú eres digno de toda alabanza y toda adoración. Te amamos, Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Te amo, mi Señor, te amo con todo mi corazón, Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos, Padre. Solo los que estamos agradecidos, Señor, sabemos, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para perdonarnos cada uno de nuestros pecados, Señor. Y aquí estamos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria
Gloria, oh Jesús. Gloria a Dios, santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Es complaciente, hermanos, sentirse gozoso, cantarle con libertad al único y verdadero Dios, Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar. Si puede ponerse de pie para hacer la oración, poder así darle gracias al Señor. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Somos pocos, Señor, sí, pero tu palabra dice, Señor, que al rebaño pequeño le has complacido darlos el reino de los cielos, Señor. Y aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto para adorarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido estar aquí delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, Padre, porque sé que tú eres digno de toda alabanza y toda adoración. Porque esa cruz del Calvario, donde tú diste tu vida, Señor, y derramaste tu sangre para perdonar cada uno de nuestros pecados, Señor, es merecedor, Señor. Tú te has ganado, Señor, por méritos esta adoración que vamos a darte el día de hoy, Señor. Te alabamos y exaltamos tu santo nombre. Y levantamos nuestras manos, Señor, porque somos libres, porque tú nos hiciste libres, Señor, de toda atadura, Señor. Y ahora te alabamos y exaltamos tu santo nombre. Todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu de engaño sea atado y lanzado fuera en el nombre de Jesucristo. Y aquí declaramos libertad para adorarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos porque tú eres digno de toda alabanza y toda adoración, mi Rey. Bendito sea su nombre. Vamos a iniciar con otra alabanza para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Aleluya. Cántale, hermano, alábele, abra sus labios, hermano. No permita que el enemigo le robe el gozo. No permita, Señor, no permita que el enemigo le robe la bendición de adorar al Señor y de irse de aquí diferente, no irse como vino, de irse diferente, porque el Señor se agrada de los que le alaban, hermano. Jesucristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, ¿Quién quiere ver al Señor? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, y contemplar tu majestad, y demostrarlo de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad, y demostrarlo de tu gloria, derrama tu amor y poder. Derrama tu poder, Señor, nos encontramos en este lugar. Señor, toca cada corazón, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Adorándote, Señor, dándote la honra, Señor. A ti nada más, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos, Padre, que estás hecho bueno, Señor. Yo quiero verte, Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Queremos verte, Señor. Abre nuestros ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, y contemplar tu majestad, y demostrarlo de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad.
Dígale, hermano. Santo, 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 Díganmelo. santo, 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 Porque no hay santo como Él. No hay. Yo quiero ver. tus ángeles dicen, santo, 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 dicen, santo, 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 Yo quiero ver. y contemplar tu majestad, De tu gloria. amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad. Vamos, Señor, te adoramos, Padre. Aquí estamos, mi Señor. Aquí estamos, Padre, adorándote, Padre mío. Aquí estamos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Ángel, no, Él está aquí, hermano. Él está aquí, hermano. Santo, 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 Yo quiero quiero verte. verte, Señor. Santo, 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 Yo quiero verte. Ay, hermano. Él es digno, hermano, Él es digno. Adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. Que nos has hecho libres, Señor. Santo, santo, Dígale, hermano, santo, 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 yo quiero verte. santo, 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 Yo quiero verte. quiero verte. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre por todos los siglos. Gloria a Dios. Voy a leer otro texto bíblico, hermanos. Salmos 32. Gloria a Dios. Dígame si lo tienen, hermanos. Salmos 32. Amén, hermanos. Amén. Salmos 32. Dice la palabra del Señor. Pongan mucha atención, hermanos. Pongan mucha atención. Los que estamos convertidos ya sabemos. Pero, por si acaso.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque día y noche se agradó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor y sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Por esto ahora a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya. Con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya. Gloria a Dios. Así que el que esté agradecido porque Dios perdonó nuestros pecados, hermano, alábenle y agradézcale, porque Él es digno, hermanos. Él es digno. Vamos a pasar con otro cántico para agradecerle, para exaltarle, para bendecirle, porque Él es digno, hermanos, es digno. Aleluya.
Aleluya, gloria a Dios. Alabamos, Señor. Oramos, Padre. Bendito sea su nombre por todos los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, solo está en abrir nuestros labios. Amén, aleluya. Solo está en abrir nuestro corazón, porque Él está aquí, hermanos. Él nos ve y Él ve. Él tiene su mirada en nosotros. Alábele, alábele, alábele. Vamos a pasar con otro texto bíblico, hermanos. En Efesios 2. Efesios 2. Acuérdese nomás, hermano, de lo que pasó con Abel y Caín, de la ofrenda que se agradó al Señor y hasta el día de hoy permanece. Del 2 al 1 al 10. Oigan nomás porque el Señor es digno. Él es digno porque Él es Dios, y es digno porque Él dio y se ganó la alabanza, porque Él es digno, hermanos. Salvos por gracia. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor en que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿no? Amén, aleluya. Maravilloso, Gloria a maravilloso. Dios. Es hermoso, es algo precioso, algo Gloria a Dios. que no tiene valor, precio, y que de la única manera que le podemos agradecer es obedecer Amén, aleluya. y alabarle. Aleluya. Alábele, hermano. Si usted está agradecido con Él, Bendito es su nombre. alábele.
gócese, apláudale, dígale. Vamos a pasar por otra alabanza para agradecer al Señor y pasamos luego con las ofrendas. Gloria a Dios, aleluya. Lave, hermano, lávele. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hacer la oración, hermanos, para pasar con el hermano por las ofrendas. Señor, gracias, Señor, por tenerlos aquí delante de tu presencia. Señor, te doy gracias, Señor, por aquí estar alabándote y glorificando tu santo nombre. Te pido, Señor, que bendigas a todas estas personas, Señor, por las ofrendas que han dado en su corazón. Te pido que los bendigas, que les ayudes en sus trabajos, Señor, que les multipliques en sus vidas y en sus casas, Señor, con sus alimentos para ti, Señor, para seguirte dando la honra y la gloria a ti, Señor. Te alabamos y te seguiremos alabando, Señor. Háblanos por medio de nuestro hermano, que seas tú, Señor, para orientar nuestras vidas y así poder seguir el camino correcto donde tú quieres que vayamos. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo, iglesia. Hoy le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hoy en esta tarde
está contento. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha permitido otro día más para bendecir su nombre y exaltar su nombre también, porque realmente, hermanos, Él se lo merece. Por Él es el que estamos hoy en esta tarde aquí. Y no es una casualidad, hermanos, no es una casualidad que hoy en esta tarde el Señor nos ha puesto aquí en su casa para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Yo estoy contento con mi Señor Jesucristo, porque realmente Él ha tenido cuidado de mí, Él me ha sustentado de su mano poderosa, y por eso yo hoy en esta tarde estoy contento y estoy agradecido con mi Señor Jesucristo, porque Él nos ha permitido hoy en esta tarde podernos mirar nuevamente, porque nos hemos venido a congregar hoy en su casa. Yo sé que cada uno de ustedes también está agradecido con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha traído con bien, el Señor nos ha tenido cuidado durante todo el resto de esta semana. El Señor nos ha bendecido con ese trabajo, y realmente tenemos que agradecerle y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Escogieron el mejor lugar. Igualmente a las visitas, a nuestro hermano, al joven que hoy en esta tarde el Señor lo ha traído con un propósito, y le pedimos al Señor que lo siga cubriendo y que esperemos que se siga gozando. Tal vez sea su primera vez, pero yo sé que el Señor tiene un propósito para su vida. Tal vez en este momento el Señor esté plantando algo en su corazón, pero sin embargo, cuando nosotros recibimos palabra de Dios, cuando nosotros asistimos a una iglesia, algo en nuestro corazón el Señor pone en nuestras vidas. Así igualmente, cuando yo llegué por primera vez, yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Algo que yo estaba buscando, ese vacío que sentía en mi corazón, el Señor lo ha llenado. Yo sentí que el Señor llenó ese vacío, y yo voy a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y no nos cansemos, porque no nos cansemos nosotros de alabar y glorificar su nombre, porque realmente a Él tenemos que alabarlo y glorificarlo, ¿verdad? Y hoy en esta tarde yo le deseo a mi hermano Jeffrey que el Señor lo bendiga, hermano. Y yo sé que venía un poquito ajetreado, pero realmente el Señor tiene cuidado de sus hijos, porque el Señor tiene un propósito para nuestras vidas, porque el Señor cuida y guarda en todo momento y en todo tiempo. Y el Señor, hermano, lo ha bendecido, porque ahí cayó una peseta ahí, una moneda. Y le damos gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir a mi hermano Jesús si nos pone otra alabanza, hermanos. Si gusta, nos ponemos sobre nuestros pies para así darle esa gloria y la honra. Como decía nuestro hermano Jeffrey, somos poquitos, pero la presencia de Dios aquí está en este lugar, porque tú le vas a exaltar, tú vas a glorificar tu nombre, y Él está hoy en este lugar, y Él está esperando que tú le sigas alabando y glorificando su nombre, porque realmente Él se lo merece. Él le merecemos dar ese aplauso glorioso para nuestro Rey, porque hoy es un día grandioso, hoy es un día maravilloso que el Señor nos ha regalado hoy en esta tarde. Alábale, hermano, porque Él vive, y glorifique su nombre y ensalte su bendito nombre. Él es nuestro Rey. Gloria a Dios, aleluya. Dígaselo, hermano, una vez más. El Señor
Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Mi Rey, mi todo. Aleluya, gloria a Dios. Santo bendito es tu nombre, mi Rey. Usted es digno de toda alabanza, es digno de toda oración, mi Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Santo bendito es tu nombre, Señor, porque tu presencia está hoy en esta tarde en este lugar, Señor, porque tú has venido con cada uno de tus hijos, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, y juntos alabamos y glorificamos tu bendito nombre, Señor, porque tu presencia está en este lugar, Señor, como dice tu palabra, Señor, donde habitan más de 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor. Tú estás aquí en este lugar, tú estás aquí en este lugar. Tu presencia, Padre Santo, aquí está en este lugar, Señor, porque tu palabra, Señor, es predicada, Señor, tu palabra, Señor, es puesta, Señor, ante tu iglesia, Señor, y sea usted, Señor, usted ponga ese corazón dispuesto para alabar y glorificar tu nombre, Señor, para recibir, para que tú uses mis labios hoy en esta tarde, Señor, porque es un día maravilloso, Señor, es un día maravilloso, Señor, que tú usted nos ha regalado, Señor, y nos ha traído hasta este lugar, Señor, que usted quita toda aflicción, Señor, que usted reprenda toda mentira, Señor, que hoy esta tarde, Señor, quiera venir a interrumpir, Señor, hoy este servicio, Señor, porque este servicio es dedicado para ti, mi Dios, para ti, mi Señor Jesucristo, Señor, porque tú usas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, tú has puesto, Señor, ese corazón dispuesto, Señor, para bendecir tu nombre, Señor, desde que tú lo pusiste en mí hoy en esta mañana, Señor, venía tu pueblo contento, Señor, venía tu pueblo agradecido, Señor, porque tantas maravillas, Señor, tantas cosas, Señor, has hecho en nuestras vidas, Señor, porque usted ha tenido cuidado de nuestros hijos, Señor. Te pido, Señor Jesús, hoy en esta tarde, que usted bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas, Señor, los que usted ha traído esas visitas, Señor, cúbrelos, Señor Jesús, cúbrelos, Padre Santo, que usted reprenda toda mentira, Señor, porque hoy en esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, va a ser puesta, Señor, y que tu palabra, Señor, fluya sobre mis labios, Señor, y sea usted, Señor, sea usted que usted hable, Señor, por medio de mí, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, gracias porque esta tarde, Señor, nos has traído a este lugar, al mejor lugar de la casa de oración, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre Cristo, hermano, le damos gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy se lo merece, porque siempre se lo ha merecido, y ese aplauso es para nuestro Señor Jesucristo. Antes, hermanos, de sentarse, de tomar asiento, yo hoy en esta tarde, hermano, le puse a esta enseñanza. Sabemos, hermanos, que hoy que estamos en unos días especiales, ¿verdad? Estamos para todos los días, para todos nosotros son días especiales, pero hoy lo que es el mes de diciembre son días especiales. ¿Especiales por qué? Porque los niños salen de vacaciones 2 semanas, ¿verdad? Que dice la madre, no son especiales porque nos van a dar guerra, pero sin embargo sabemos que los vamos a tener, los tenemos 2 semanas con nosotros, los papás, tanto como las mamás, y son días especiales porque está frillito, se toca lo que es un cafecito, una tole, donde también, hermanos, son días especiales, donde se reciben, hermanos, donde se reciben familias y amigos, que hay a veces que se dura tiempo sin mirarlos, pero sin embargo el Señor hizo estos días especiales. ¿Para qué? Para que esas familias se unieran, se miraran y se felicitaran unos al otros y se pudieran, como dice, sentir ese calorcito día familiar. Sabemos que son días especiales porque son días que se celebran la Navidad. Pero nosotros sabemos muy bien, hermanos, la Navidad viene siendo que se celebra lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, que no es un día
no es un día que lo celebran el día 25. Como iglesia nosotros sabemos que Él no nació ese día. Sabemos que más o menos nació por ahí como en septiembre o en octubre, más o menos a las fechas a los que lo dan los teólogos, que es el día que más o menos nació nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que han puesto un día. Sin embargo, todos los días para nosotros, si pueden tomar asiento, hermanos, disculpen. Sabemos nosotros, hermanos, que el día 25, el día 24, el día 25 son días especiales. Y muchos celebramos lo que viene siendo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos nosotros que no nació ese día. Sabemos que nació por ahí como entre septiembre y en octubre. Pero le damos gracias a Dios porque ha permitido escoger un día donde ahí todas las familias que tenían tiempo, años, podría ser años o un año o bastante tiempo, que no podrían volverse a mirar. Pero gracias a Dios, Dios pone esos medios para que esas familias que duraron mucho tiempo o que tardan mucho tiempo en volverse a mirar se unan, a que sea esos días de Navidad. Esos días de Navidad. Pero nosotros como padres, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros vamos a decir en esta manera, juntarnos con nuestras familias. Pero nosotros que sabemos de la palabra de Dios, sabemos, hermanos, podemos decirle a nuestras amistades, a nuestros familiares, a nuestros hijos: hoy es un día especial, hijos. Hoy es el motivo de la reunión, el motivo del festejo que nosotros hoy estamos festejando, el 24 y el 25 de diciembre. Es un día especial. No es un día que nació nuestro Señor Jesucristo. Nació tal fecha, pero hoy el mundo celebra este día. Y nosotros tenemos que recordarles, hermanos, que por qué es el motivo de que nuestro Señor Jesucristo, por qué Dios lo puso en este lugar, por qué fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enseñarles, ¿para qué? Para que ellos, cuando vayan creciendo también, a sus hijos, a sus familias, ellos también puedan decirle cuál es el motivo y cuál es la razón de la celebración de estos días. Para que ellos siempre lo vayan llevando a sus familias, vayan recordando el motivo y la celebración. Porque vino el Mesías, dice, vino el Mesías, vino el que salvó la humanidad. Vino que el que fue y murió por cada uno de nosotros para llevarse todos esos pecados que nosotros teníamos. Porque si nosotros creemos en su nombre, vamos a ser nosotros salvos. Porque vino el Redentor. Vino el Redentor aquí a este mundo. ¿A qué? A salvar lo que se había perdido. Hoy en esta tarde yo le puse la enseñanza, dice, la esperanza que el mundo esperaba. ¿Por qué el mundo esperaba, hermanos? Porque en los tiempos pasados, en los tiempos de Moisés, Israel fue esclavo. Sabemos que él fue esclavo, ¿dónde? En el país, en la nación de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué fue esclavizado? Porque el pueblo de Israel, sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, y por el mismo pueblo el pueblo de Israel desobedeció a Dios, desobedeció sus mandamientos. Cuando fue esclavizado en el país de Egipto, fue porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, miró y se adaptó a las costumbres de Egipto, al pueblo de Egipcio. Siguió a los baales, siguió a las estatuas y vio lo que el pueblo adoraba. Y nuestro Dios es celoso, hermanos. Sabemos que nuestro Dios es celoso porque Él quiere solamente que nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre, porque realmente así tiene que ser, porque realmente Él fue el que vino y murió por cada uno de nosotros. Por Él realmente hemos sido engendrados en nuestro vientre de nuestra madre. Por Él realmente Adán y Eva fueron puestos aquí en la tierra. Porque Dios los hizo, le dio el soplo de aliento cuando Él lo formó, cuando Jehová formó al hombre aquí en la tierra, lo formó de la tierra, pero Él le dio el aliento de vida. Y es ahí donde viene la creación de la humanidad, es ahí donde viene la creación del mundo.
Porque dice que el mundo estaba en tinieblas, pero el Señor lo venía, dice que duró 6 días, al 7º día descansó, donde fue acomodando la tierra, que antes estaba en tinieblas. Entonces, hermano, dice la esperanza que el mundo esperaba. Lo vamos a ir en la palabra de Dios, hermanos, ahí en Lucas, primero de Lucas, del versículo del 26 al 38. Cuando lo encuentre, hermanos, si puede decir un amén, para así dar lectura a la palabra de Dios. Es muy hermoso, hermanos, cuando uno empieza a leer de la palabra de Dios. El Señor nos habla de muchas maneras. El Señor nos va guiando de muchas maneras, nos habla de muchas maneras en la palabra de Dios, y ahí nos vamos dando cuenta lo que realmente ha hecho Dios en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer. Pero hay a veces, hermanos, nosotros somos tercos y no permitimos a Dios que Él siga renovando nuestras vidas, que Él siga guiando nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hacer a nuestra manera, hermanos. Pero realmente Dios es amor, hermanos. Realmente Dios ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Y hoy en esta tarde yo estoy agradecido con mi Señor Jesucristo, porque, como le decía, hermano, porque Él ha tenido cuidado. Aunque uno haya veces ha sido falto con Él, pero sin embargo el Señor aún nos perdona. Aún el Señor tiene cuidado de sus hijos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38. Lo vamos a ir leyendo y ahí nos vamos a ir quedando en el Lucas primero. Dice 26, dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34, entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también la parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay, Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso, hermanos. Fíjense, hermanos, ahí el Señor Dios estaba mirando a esa mujer, que esa mujer era obediente a Él, que tal vez no miraba falta ahí. El Señor Dios miró gracia en ella. ¿Cómo se sentiría ella, hermanas, en ese entonces? ¿Cómo se sentiría ella? Dice que de repente como que se sorprendió cuando llegó el ángel y le dijo de lo que iba a hacer Dios con ella, diciendo que ella no conocía esposo. Sabemos que ella estaba casada. Su esposo era José. Pero dice, en las tradiciones hebreas,
dice que cuando una pareja llega al matrimonio, por lo regular, la mujer se queda casi un año en la casa de sus padres. Y ha pasado ese año, ya es cuando ya llegan y se conocen como mujer y hombre. Entonces aquí ella decía, pero ¿cómo si yo no he conocido varón ya estando casada? Pero ella estaba con sus padres. Dice, yo sé que en México, yo me acuerdo que en México antes también se usaba eso. Yo me acuerdo de mis tías, que ellas de algunas 2 tías que se casaron y mi abuelita todavía las tenía ahí por un mes, casi por un mes. Y ahorita no sé, hermanos, ahorita sabemos que ya los tiempos van cambiando, pero no debe de ser así, ¿verdad? Pero entonces cuando aquí María dice que, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra, la cual también el santo ser que nacerá se llamará Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamará estéril. Sabemos, hermanos, que la parienta de María ya era mayor de edad, pero sin embargo el Señor Dios miró gracia en ella también, porque sabemos de que iban a ser Juan el Bautista, el que iba a preparar la tierra para Jesús, que iba a ir preparando la tierra. Y eso, hermano, lo habla desde Isaías 700 años atrás, de antes de Jesús, del nacimiento de Jesús. Está hablando ahí que ya venía la profecía que venían a ser un Mesías, que venían a ser el Salvador de este mundo, el Salvador de cada uno de nosotros. En los tiempos de Israel, cuando Egipto tenía esclavizado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios, sabemos que ahí Dios usó a Moisés. Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero hoy, hermanos, cuando el Señor usó a María para ahí engendrar a nuestro Señor Jesucristo, que Él era. Él vino, hermanos, Él vino a morir de esa manera. Él tenía que venir a este lugar, a esta tierra, a humanarse. Dios mismo se humanó en Jesús. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Porque no hay alguien más, no hay un ser humano que pueda salvar a la humanidad, solamente Dios. Es el único que puede salvar a cada uno de nosotros. Y esa esperanza que el mundo estaba esperando en aquellos tiempos, la esperanza se hizo realidad. Y entonces, hermanos, dicen, también si nos vamos en Mateo, un poquito más atrás, en Mateo 18:24, capítulo 1, en Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 24. Ahí también nos está hablando, hermanos, sobre María. 18 al 24, hermano. Sí, dice en el Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el 24, dice: en el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Porque José no sabía, hermanos, José no sabía lo que había sido engendrado en el vientre de María. Él pensaba, humanamente, él pensaba que había sido engañado. Pero como José, dice aquí la palabra de Dios, pero como José amaba a María,
Él quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque en los tiempos ellos, cuando una mujer le hacía infiel al marido, la apedreaban. Pero sin embargo, ahí, hermanos, sabemos que Dios cambió el corazón de José. Ahí cambió Dios el corazón de José porque dijo, la voy a dejar secretamente, como diciendo para que no se den cuenta. Pero fue Dios el que puso eso en su corazón, fue Dios que puso ese amor en José. ¿Por qué? Porque ya sabía los planes Dios. Dios tiene los planes, hermanos, de cada uno de nosotros. Dios tiene sus planes en nuestras vidas. Como dice uno, por ahí dice uno pone, pero Dios dispone. Porque hay a veces que el hombre hace muchos planes, pero solamente Dios es el que tiene control de nuestras vidas. Nosotros queremos hacer una cosa, pero Dios nos hace hacer otra. Y aquí, hermanos, dice que José, marido como este, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él, número 20, dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo. Aleluya. Qué hermoso, hermanos. Fue cuando ahí el ángel, por medio de Dios, se le reveló a José por medio del ángel, no temas por tomar a María por mujer. Y es ahí, hermanos, cuando ya en el momento, cuando ya pasaba el tiempo, la fecha que tenían que ellos juntarse, ya había pasado el año, cuando María quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. Número 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién, hermanos? A su pueblo. ¿De qué? De sus pecados, transgresiones de todo, hermanos. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros, hermanos. Está diciendo Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, cuando vino Jesús, cuando Jesús nació, cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María, cuando él fue nacido, Dios estaba ya con nosotros, hermanos. Dios estaba con nosotros. ¿Qué persona, qué hombre hubiera hecho eso? Nadie, porque solamente el Altísimo, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios en el que puede hacer todo y puede obrar en todo tiempo. Y hoy, por eso, hoy en estos tiempos, en estas fechas, por eso mucha gente celebra las fechas, son fechas especiales. Como les decía al principio, sabemos de que no nació en estos días, pero sin embargo se ha escogido un día. Sabemos que nosotros todos los días, como cristianos todos los días, tenemos que estar agradecidos con Dios y darle gracias a Dios en cada momento, porque Él vino y murió por cada uno de nosotros, porque Él fue engendrado por medio de María, porque por esa manera, por esa forma, Él tenía que venir a este lugar a perdonar nuestros pecados, a morir por cada uno de nosotros. Y hoy en esta tarde yo sé que hay un pueblo contento por las maravillas, las cosas que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, de rescatarnos, de morir por nuestros pecados, y que Él nos ha perdonado. Pero nosotros tenemos que dar los siguientes pasos. ¿De qué? De seguir creyendo en Él, de seguir creyendo en su palabra, de seguir caminando de su mano, de hacer su voluntad, de hacer su mandato, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de proclamar la palabra, porque esa es la obediencia que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en nuestro Rey, y pasar esa palabra de Dios a nuestros hijos de las fechas especiales, de cuando ya estemos en el lugar, en ese momento que se comparta la cena con nuestros hijos, de decirle cuál es el propósito de la celebración. Ese es el
propósito que tenemos que nosotros decirle: hijos, hoy en esta noche sabemos que hoy en esta noche estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, porque ha venido a este lugar, porque Él humanamente vino por medio de la Virgen, fue engendrado por María para morir por cada uno de nosotros. Y hoy es un día especial que lo estamos dándole gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Dice en Primera de Corintios, hermanos, 15, capítulo 15, versículo 21 al 22. Entonces, hermanos, sabemos, dice el número 24, voy a leer aquí en Mateo todavía, capítulo 1, versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibido a su mujer. Dice hermanos, sabemos que José realmente no era el que había concebido a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, de que solamente fue un medio María, pero José adoptó a Jesucristo como su hijo, lo guió, lo cubrió, le dio sabiduría de él, lo guió en todo momento, lo agarró de la mano y lo fue, como dice, lo fue guiando. Pero nosotros sabemos que solamente que Jesucristo, Él era Dios, que Él venía creciendo en sabiduría. Cuando Él venía creciendo día tras día, venía creciendo en sabiduría también. Y por eso se le dice que venía de la dinastía de David. Jesús venía de la dinastía de David. ¿Por qué? Porque José venía de esa misma dinastía, venía siendo hijo de David, de esa familia. Pero sabemos que Jesús viene siendo Dios, que Él fue engendrado en María. Dice en 1 Corintios 15, del versículo 21 al 22, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sabemos que por dónde entró el pecado, por dónde entró la muerte a la humanidad. Porque Dios tenía, cuando Él puso a Adán en el jardín del Edén, cuando hizo al hombre, Él tenía planes. Pero sin embargo, por medio del enemigo, por medio de la serpiente, el hombre fue engañado, y ahí es donde recibimos muerte. Dice el número 22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Que por un solo hombre, hermanos, por un solo hombre que vino a morir por cada uno de nosotros, nos ha rescatado, y vamos a vivir por la eternidad. Él fue el que venció la muerte por cada uno de nosotros. Que por la muerte entró Adán, pero por la vida entró Jesucristo, por el lado de Jesucristo. Y por eso nosotros estamos contentos, por eso seguimos a Dios. ¿Por qué? Porque realmente tiene grandes cosas para nuestras vidas. Él tiene grandes promesas para nuestras vidas. Dice en Mateo capítulo 2, versículo del 3 al 7. Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Dice que de allí dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Dice: convocándolos todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
un pueblo pequeño, una ciudad pequeña. De ahí nació nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Tal vez los reyes estaban esperando que naciera en un palacio, que naciera en las cosas lujosas, pero sin embargo Él vino a nacer en Jerusalén, en Belén, en un pueblo muy pequeño. No sé si se acuerdan, hermanos, la semana pasada, donde Moisés creció, en ese palacio, donde ahí tenía todo, la mejor comida, tenía las mejores vestidas, y él tenía el mandato. Pero sin embargo él se despojó de todo eso y vino a su pueblo que estaba en esclavitud, a su pueblo de Israel, para poder ayudar al pueblo de Israel y poderlo sacar de ahí de esa manera. Igualmente, hermanos, Dios Jesucristo vino a nacer, dice que nació en un pesebre, dice que nació en una ciudad tan pequeña. ¿Por qué? Porque Él venía humilde por cada uno de nosotros, venía a morir por el más vil. Él murió por el más vil, por el más despreciado, que hay veces que nosotros mismos decimos no valemos nada, porque yo he hecho esto, he hecho lo otro, pero sin embargo Dios por Él vino. Dios vino por cada uno de nosotros. Dios vino a morir por cada uno de nosotros, a rescatarnos. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. Dice en Miqueas en 5:2, dice, pero tú, Belén, que eso ya se estaba profetizando desde 700 años atrás, antes de Jesucristo. Dice en Miqueas, está en el Viejo Testamento, dice, pero tú, Belén y Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será agradecido hasta los fines de la tierra. Qué hermoso, hermanos. Sabemos que todo esto ya se venía prediciendo de muchos años atrás, desde nuestros antepasados, desde los profetas atrás. Todo esto ya se venía. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel estaba esclavizado, porque el pueblo de Israel siguió al pueblo de Egipto como vivía. A pesar de que el Señor, que Dios usó a Moisés sacar a ese pueblo de esa esclavitud, el pueblo de Israel volvió otra vez a caer en tentación, volvió a caer en pecado, renegaba de Moisés, renegaba principalmente de Dios. Pero ¿por qué me ha sacado si yo allá en Egipto tenía carne, tenía esto y tenía lo otro? Pero sabemos, hermanos, que Dios tenía esa tierra prometida para su pueblo, porque Él lo quería mirar, que estuviera libre, que tuviera todo lo que la tierra le estaba produciendo. Pero sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel volvió a desobedecer a Jehová, volvió a traer, como dice, a creer en las imágenes, volvió a buscar, a adorar a imágenes. Sabemos que Dios es celoso, y ahí entonces el pueblo otra vez volvió a esclavizarse, ahora en el pecado. Él hizo tantas cosas para su pueblo, pero su pueblo le quitó la mirada a Dios, y el pueblo de Israel estaba esclavizado, estaba sumiso al pecado. Entonces sabemos que Dios se desapartó nuevamente de él. ¿Por qué? Porque su pueblo ya no lo buscaba. Y entonces ahí, hermanos, sabemos de que ahorita en la actualidad hay personas en todo el mundo, buscan el rostro de Dios, quieren saber más de Dios, tienen esa comezón
¿De qué? De buscar más de Dios. Igualmente en el pueblo de Israel había mucha gente que ya estaba esclavizada al pecado, pero sin embargo había gente que todavía estaba buscando de Dios, clamaba su nombre, quería salvación, quería esa ayuda. ¿Por qué? Porque estaba afligido, porque ya no quería vivir esa vida, porque esa vida no era buena, no era agradable para ellos. Y sin embargo, hermanos, Dios escuchó y volvió a hacer otra vez, puso su rostro nuevamente a su pueblo. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo ha puesto otra vez la mirada en cada uno de nosotros. Dios puso la mirada en cada uno de nosotros, a venir a morir por cada uno de nosotros, a rescatar. Pero sin embargo sabemos que todavía hay ahí fuera personas que todavía no buscan la mirada a Dios. A pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, todavía no pone esa mirada en Dios. Porque hay a veces que nosotros decimos, yo lo puedo hacer solo, yo no necesito la ayuda de nadie. Pero sabemos que no, que nosotros necesitamos esa ayuda de Dios para poder salir de ese lugar. Porque sí hay, hermanos, créanmelo, sí hay gente que busca ayuda, pero no sabe cómo encontrar esa ayuda. Porque así como Dios vino a este lugar, porque Él se daba cuenta que había un pueblo de Israel, y aparte estábamos nosotros buscando esa ayuda, porque sabíamos que nuestra muerte estaba segura. Tenemos la muerte segura físicamente, sí, hermanos, pero sabemos que cuando nosotros nos vayamos de este lugar, vamos a tener esa morada ahí arriba. ¿Por qué? Porque aquí en este lugar, cada día que el Señor nos bendice, cada día que el Señor nos regala, se lo estamos dedicando a Él. Y Él realmente, Él conoce nuestra manera, Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos darle todo a Él. Y por eso Dios vino a humanarse a este lugar, a este mundo, por cada uno de nosotros. Y Él está esperando, hermanos, que nosotros sigamos abriéndole esas manos a Dios. Él está esperando que nosotros sigamos creciendo en sabiduría, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ser lo que a Dios le agrada. Porque sí, aquí está la guianza de nuestro diario vivir. Aquí está lo que el Señor le gusta, lo que el Señor le agrada. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aferrarnos, hermano, porque sabemos que tarde o temprano no vamos a estar en este lugar, en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a llamar. ¿Y qué más cuando nosotros seguimos obedeciendo a Dios? ¿Por qué? Porque aquí está escrito. Y por eso son días, como decía, son días especiales que tal vez muchas personas lo llaman. Es el día de ¿qué? De celebrar a nuestra manera. Pero sin embargo, nosotros sabemos que tenemos que celebrarlo a la manera de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías dice en Isaías 9, versículos 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que realmente en ese niño, en Jesucristo, no mirábamos nada más sobre Él. No había pecado, no había mancha, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. En Él no había nada, no había todo lo contrario en Él. Dice, número 7, dice: lo dilató de su imperio, y la paz no tendrá límites, sobre el trono de David y sobre el reino, disponiendo y confirmándole en juicio y en justicia, de ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, todo el que creyó en ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo se alegró, sabiendo de que había venido el Mesías, del que se venía hablando desde los profetas atrás. Se alegró, se regocijó. Dice que cuando María fue a visitar a su parienta Elizabeth, que se dio cuenta que Elizabeth había engendrado, dice que cuando llegó María y cuando Elizabeth escuchó la voz de María, dice que en su vientre se regocijó.
porque sabía en el vientre del bebé que estaba esperando Elizabeth, sabía quién era el que venía en el vientre de María, que era Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Dice que se regocijó Elizabeth y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el vientre de Elizabeth iba a nacer Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Señor, el que bautizaba. El que bautizaba, dice que se arrepiéntanse de sus malos caminos. Y ese era Juan el que iba preparando, hermanos. Dice, cuando nosotros, hermanos, llegamos hacia un lado, a un hermano, a un hijo de Dios, sentimos algo diferente. Sentimos que ahí está la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque luego, hermano, luego se siente eso. Dice que así sintió Elizabeth cuando llegó, dice que cuanto más escuchó la voz, ahí se regocijó. Nos vamos ahí vámonos en Marcos otra vez, ahí en el capítulo 1. Lucas, perdón. Dice, aquellos días levantándose María, en Lucas capítulo 1, versículo 39, dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó en gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dile otra vez, le dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirá, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen hizo proezas con los brazos esparcidos, los brazos soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestro Padre para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Pienso que ya era el nacimiento de Juan el Bautista, porque dice que cuando María llegó a visitar a Elizabeth, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, y duró 3 meses en la casa de Elizabeth María. Entonces es en el tiempo que se alivió más o menos Elizabeth y dio a luz a Juan el Bautista. Se regresó María para su casa. Qué hermoso, hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios, y qué más hermoso lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Hay a veces que nosotros decíamos en aquellos tiempos cuando nos pasaba algo, dice, Dios no nos ama, pero ¿por qué esto? Pero realmente, hermanos, el Señor nunca se ha olvidado de cada uno de nosotros. Él tiene esas promesas, aunque en el momento nosotros no le conocíamos a Él. Sabíamos que había un Dios,
pero sin embargo, el Señor cuando nos ha rescatado, cuando el Señor nos puso esa palabra en nuestro corazón, esa palabra empezó a crecer en nuestras vidas. Y saber, tener esa comezón de saber más de lo que Dios ha hecho con nosotros, de realmente de quién es Jesús, quién fue el Mesías, por qué vino el Mesías a este lugar, a este mundo, por qué vino y se engendró en María. Sabemos que viene siendo, como dice, hijo de José, que viene siendo hijo de José, pero viene siendo como él como padre, pero no fue como padre, que no fue el que lo engendró él, sino el que lo engendró venía siendo el Espíritu Santo que se sobrepuso sobre María. Pero Dios, hermanos, Dios tenía esos planes, así como ha tenido esos planes desde el tiempo de Moisés, así ha tenido los planes nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Y Él no nos va a dejar a cada uno de nosotros hasta que Él termine esos planes con nuestras vidas. Y hoy en esta tarde el Señor tiene algo hermoso, hermanos. Yo sé que el Señor ha seguido trabajando en nuestros corazones y ha tenido cuidado de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y Él no nos va a dejar, hermanos, hasta que Él cumpla su palabra, hasta que Él cumpla su palabra, lo que nos ha prometido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido obedientes y hemos creído en su palabra, hemos creído en su promesa, y Él no nos va a dejar, Él la va a cumplir, porque realmente Él no es hombre para que se arrepienta, sino Él cumple su promesa. Él cumple su promesa en cada una de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que dar ese paso de obediencia hacia Él. Sabemos las circunstancias, el momento en que se encontraba el mundo en ese entonces, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos muertos, hermanos. Estábamos muertos en pecados. Y en ese entonces, pienso que la humanidad no tenía esa salida. Pensaba pues de que con Adán, desde que con Adán entró la muerte, que iba a ser una muerte eterna. Pero el Señor tenía algo preparado mejor para cada uno de nosotros. De Él venir a este mundo, de morir por cada uno de nosotros, porque Él no quiere que la humanidad se pierda. Él no quiere que la humanidad se pierda, Él quiere que la humanidad sea salva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino a este lugar, por eso son las fechas, que hoy en estos días, fechas especiales que se celebran. ¿Para qué? Para engrandecer su nombre, para estarlo recordando, hermanos, hace más de 2000 años de lo que viene aconteciendo esto, y sin embargo todavía su nombre sí ha sido ensaltado, se sigue recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se ha olvidado de todo esto, porque viene siendo palabra de Dios. No es palabra inventada por el hombre, sino es palabra de Dios. Por eso de generación en generación, dice que de generación en generación su nombre va siendo recordado. ¿Por qué? No se ha olvidado, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Porque hay gente obediente, hay gentes que aman, alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esa palabra se la ponen a sus hijos, a sus familias. No te olvides de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y nosotros, hermanos, tenemos que seguirlo plantando en los corazones de nuestros hijos, plantando en los corazones de nuestros nietos, si el Señor nos permite tener esos nietos, de conocer a esos nietos, de ponerle y plantarle de realmente lo que nosotros éramos antes, pero lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él seguirá siendo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él es eterno, y Él no va a tener fin de que su palabra siga creciendo y expandiéndose. Dice que en el pueblo de Israel la maldad seguía creciendo. Entonces eso los antepasados lo venían cargando, lo venían traspasando a generación a generación. Pero ahora le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se ha traspasado hacia nosotros. Y esa palabra de Dios nosotros tenemos que seguirla traspasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. ¿Por qué? Porque es palabra de verdad, es palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 10:23, dice que el pueblo antes del pueblo de Israel, y antes nosotros andábamos en nuestros placeres, y que hay veces que nosotros hacíamos las cosas sin saber
de que eso no le agradaba a Dios. Pero hoy, hermanos, sabemos qué cosas le agradan a Dios, cuál es nuestra guía, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Y le damos gracias a Dios por medio de su palabra. Hemos estado conociendo lo que realmente a Dios le agrada. Porque nadie de aquí queremos padecer, ¿verdad? Todos queremos estar delante de Él. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Porque el enemigo así nos dice: hey, puedes hacer esto, no hay problema. Pero sabemos nosotros, como ya conocemos, que eso no nos conviene. Lo podemos hacer, pero realmente no nos conviene, porque es cosa que a Dios no le agrada. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo podemos hacer, pero no nos conviene a nuestras vidas. No nos conviene como hijos de Dios. No nos conviene como ser humano, porque con el tiempo, aunque nosotros digamos, aunque la gente dice: es que no, yo no puedo hacer, pero te voy a decir una cosa, el tiempo te lo va a reclamar. ¿Por qué? Porque es algo que tú sabías que no podías hacerlo, pero lo hiciste y ahora vienen las consecuencias. Dice: pero entre tanto, si había un pueblo que clamaba a Dios, y ese pueblo que hasta ahorita hemos sido unos de nosotros, que fue ese pueblo, por medio de ese pueblo de nuestros antepasados, que clamaban a Dios, buscaban el rostro de Dios, hemos sido salvos. Dice en Jeremías capítulo 3, 19 al 22: yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartéis de en pos de mí. No nos apartemos, hermanos. No nos apartemos, estamos en la verdad. No nos apartemos de Dios, porque Él tiene grandes cosas, grandes bendiciones, y Él cuida a cada uno de sus hijos donde quiera que nosotros andemos. Él es el único que nos protege. Él es el único que anda día tras día cada uno de nosotros, porque Él sabe lo que nosotros andamos haciendo. Cuando nosotros hacemos cosas malas, Él no le agrada, se aparta. Pero sin embargo, cuando nosotros caminamos en obediencia, Él se alegra y se regocija. Ese es mi hijo, ¿por qué? En Él tengo yo complacencia. Dice, número 22, dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios se han olvidado. Convertidos hijos rebeldes, y sanaré vuestra tierra. Recibiéndole aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Dice Jeremías 23, dice 5 al 6, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey. Dice: levantaré a David renuevo, y reinará como rey. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, dice: el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiando, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Y en Mateo también lo dice, y en el Nuevo Testamento dice: pues este es aquel de quien habló el profeta en Mateo 3:3. Este es aquel quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezará sus sendas. ¿Está hablando de quién? ¿De Juan el Bautista? Es donde habla también en Isaías 11. Y hoy en esta tarde, hermanos, yo los voy a invitar, hermanos, que reflexionemos de todas esas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y de esas cosas que nosotros le hemos fallado. Estamos en la carne, hermanos, somos seres humanos, y siempre nosotros le vamos a fallar a Dios.
Nosotros hay veces que decimos al mejor amigo, no te voy a fallar, yo voy a estar siempre contigo. ¿Cuánto no nos han fallado, hermanos? ¿Cuánto no hemos fallado? Porque nosotros le decimos a alguien, a nuestro mejor amigo, hasta nuestra esposa, hasta nuestra madre, nuestro padre, no le voy a fallar, papá, yo voy a estar siempre con usted. O no le voy a fallar, Jeffrey, yo voy a estar siempre con usted. Mentira, hermanos, porque nosotros mientras estemos nosotros en la carne, vamos a fallar. Aunque nosotros no queramos, siempre vamos a fallar a cada uno de ustedes. O como nosotros les vamos a fallar a nuestras familias. Y el único, hermano, el único que no nos ha fallado es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a dejar. ¿Por qué? Porque Él hizo una promesa en nuestras vidas cuando nosotros vinimos a los pies de Dios. Él hizo una promesa a cada uno de nosotros. Y cuando Él la hizo, Él la va a cumplir. A pesar de que nosotros le estemos fallando continuamente, Él, su promesa que hizo con nosotros, Él no nos va a fallar. Y hoy en esta tarde, hermanos, yo los voy a invitar que reflexionemos cuántas veces le hemos fallado. Usted mismo tenga esa comunicación con Dios, porque Él está aquí, Él está con cada uno de sus hijos. Yo les sabemos que hemos fallado continuamente. Y hoy es un día de reflexionar, porque Él está aquí, Él conoce nuestras debilidades, conoce todo lo que le hemos fallado, pero sin embargo Él está pendiente nuevamente de que nosotros vengamos a Él. Señor, tú conoces todo lo que te he fallado, y yo sé que a pesar de todo lo que yo te he fallado, tú sigues estando conmigo, porque tu promesa tú me la hiciste. Y tú nunca me vas, porque dice que Él no es hombre porque se arrepiente. Y Él siempre su promesa la va a cumplir en cada uno de nuestras vidas. Tal vez nosotros la queramos mirar en el tiempo de nosotros, pero Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Una alabanza yo los voy a invitar, si gustan pasa para acá para enfrente, hermanos, o allí en su mismo lugar. Reflexionemos de lo que le hemos fallado, o en lo que hemos nosotros tenido dificultades, porque Él está puesto para seguirnos sosteniendo sobre su mano, porque Él vino por cada uno de nosotros. Él no vino nomás así nomás, Él vino con ese propósito de rescatar a cada uno de nosotros, de buscar lo que se había perdido, y todavía lo sigue buscando, porque hay mucha gente perdida allá afuera, mucha gente perdida allá afuera, y Él todavía está dando oportunidad, porque cada día que pasa, el Señor sigue dando una oportunidad más, para que esas almas que aún no conocen de Dios, vengan a sus pies, vengamos y nos refugiemos a Él, porque Él es el único que sana nuestro corazón. Porque sí podemos ir con el doctor y ver esto, pero realmente es el que sana nuestros corazones. Estábamos platicando mi esposa y yo ayer, cuando viene una enfermedad, algo, es porque hay a veces en nuestros corazones no queremos soltar cosas. Cuando nosotros soltamos, cuando nosotros vamos reteniendo por cualquier cosa, nuestro corazón se endurece y no permitimos que Él siga por que Él esté con nosotros. Y cuando nosotros hacemos eso, nos enfermamos, hermanos. ¿Por qué? Porque lo seguimos teniendo en nuestras vidas, lo seguimos tomando nuestro corazón y no queremos soltarlo. Y Dios dice, nuestro Señor Jesucristo, echar todas mis cargas y yo las llevo, yo las voy a llevar, ya no te aflijas más, déjame esas cargas. Hermanos, a mí me pasaba 3, 4 años atrás, yo traía esa carga, 5, 6 años traía esas cargas, no dormía, me estaba haciendo daño y no quería soltarlo porque yo quería que ese cambio se diera de mí. Pero sin embargo, hermanos, yo me estaba debilitando en mi carne, me estaba debilitando
en ambas cosas. Yo le decía a Dios, y una vez yo le dije al Señor, le digo, Señor, le digo, yo no puedo hacer nada por esto, por lo que está pasando. Y le dije, Señor, hoy en esta tarde yo te la voy a entregar, una de mi familia, de mis hijas. Hoy en esta tarde yo te voy a entregar a mi hija. Tú tome control de esto porque yo no puedo hacer nada. Hermanos, allí cuando yo le puse toda esa carga al Señor, se me quitó un peso de encima. Mi corazón se aligeró. ¿Por qué? Porque yo aprendí, digo, tú vas a tener control de ella, tú vas a saber en cuándo, el tiempo, en el momento que tú la vas a sacar de ese lugar. Porque yo no puedo hacer nada, hermanos. Uno como ser humano no puede hacer nada. Solamente podemos dejarle nuestros problemas, nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos va a hacer ligera esa carga. Él es, ¿por qué? Porque nosotros aprendemos, hermanos, a dejarle todo ese peso. Y Él vino, hermanos, Él vino por cada uno de nosotros. Él vino para que nosotros aprendamos a vivir conforme a su voluntad, a vivir y a dejarle nuestros problemas, nuestras cargas, porque realmente nosotros nos debilitamos como seres humanos y no podemos hacer nada. Y solamente Dios tiene los planes para cada uno de nosotros. Así como en el momento nosotros llegamos, tal vez decíamos, llegamos tarde al camino del Señor, pero para el Señor nunca va a ser tarde. Me decía un hermano, es que usted ya llegó tarde al camino del Señor. Le digo, no, le digo, es el momento preciso que el Señor me sacó de ese lugar. Porque el Señor tiene planes para la vida de cada uno de ustedes. Así como tuvo el plan de sacar a su pueblo, usó a Moisés del pueblo de Israel, así como tuvo el plan de Él venir en Jesucristo, porque Él los ama. Él los ama y Él los seguirá amando a pesar de nuestros errores, hermanos. A pesar de nuestros errores, Él nos sigue amando. Cuando tú sientes las caricias de Él, es cuando tú sabes que tú no estás solo, porque hay veces que nosotros decimos estamos solos, pero no, Él está con nosotros esperando que tú pongas tus problemas a Él y Él nos las va a quitar. Y hoy en esta tarde, hermanos, Él aquí está en este lugar, Él está esperando porque Él vino, porque son días hermosos, son días especiales que nosotros tenemos que seguir clamando a nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a pedir, hermanos, si nos ponemos sobre nuestros pies, si gustan pasar aquí al altar a buscar de la presencia, porque Él está esperando que tú vengas aquí a este lugar, o de ahí donde tú estás parado, la presencia de Dios se mueve, porque Él habita donde está su iglesia, donde están sus hijos, que bautizados en su nombre, más de esos tres, Él habita aquí en este lugar. Yo le voy a pedir a mi hermano Jesús que ponga una alabanza. Gloria a Dios, aleluya, Santo Padre, Señor, te damos gracias, bendito, poderoso eres tú, porque hemos venido, Señor Jesucristo, delante de ti, Señor, hoy en esta tarde, Señor, que usted realmente, Señor, usted conoce, Señor, cada uno de nuestros problemas, Señor. Usted conoce, Señor, cada uno de nuestros corazones, Señor, que delante de ti, Señor, hemos venido, Señor, humillados, Señor, y ponerte toda carga, Señor, delante de ti, Señor. Porque tú has escogido, Señor, esos días hermosos, Señor, esos días maravillosos, Señor, para que tú te hayas revelado, Señor, ante el mundo, Señor, como nuestro Salvador, Señor Jesucristo, como el Redentor, como el Mesías, que a ti era el que te estaban esperando, Señor, pero sin embargo, Señor, aún, Señor, no te han reconocido, Señor. Pero aquí hay un pueblo que te reconoce, Señor, como nuestro Salvador, como el que ha de venir y vino a este lugar, Señor, a morir por cada uno de nosotros, Señor. Porque tú has pagado, Señor, tú has pagado el precio, Señor, y ese gran precio, Señor, que diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Aún hay un pueblo que no te reconoce, Señor. Aún no hay un pueblo que no te reconoce allá afuera, Señor, por lo que tú hiciste por ellos, Señor. Pero yo sé, Señor, yo sé que ese pueblo, Señor, te va a reconocer como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios que vino y murió
nosotros, Señor. Porque solamente tú eres el que tú tienes ese gran amor, Señor, para tus hijos, Señor. Ese gran amor para tu pueblo, Padre Santo. Porque tú, Señor, has venido, Señor, porque el que se había perdido, tú viniste a morir, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, a salvar a tu pueblo de Israel. Pero aún ellos no han reconocido, Señor, y no has hecho herederos, Señor, de estar siempre delante de ti, Señor. Porque tú moriste, tú pagaste, Señor, de tus pecados, Señor. Por eso estamos hoy en esta tarde, Señor, agradecidos. Agradecidos contigo, Padre Santo, Señor. Porque tú has sido, Señor, bueno, Señor, en todo tiempo, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Porque a pesar, Señor, que decíamos, Señor, que no teníamos, Señor, salvación. Pero como hemos venido conociendo de tu palabra, Señor, hemos venido conociendo lo grande y lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Que aún, Señor, tú has perdonado, Señor, nuestras vidas, Señor. Nos has rescatado, Señor, de esa manera de vivir, Señor. Y estamos, Padre Santo, delante de ti, Señor, clamando tu nombre, Señor, dándote la gloria, Padre Santo, dándote la honra, Señor, por todo lo que tú has hecho por mí, Señor, todo lo que has hecho por tu pueblo, Padre Santo. Bendice, Señor Jesucristo, la vida, Señor, de cada uno, Señor, de tus hijos, Señor, de cada uno, Padre Santo, lo que ven esta tarde, Señor, están delante de ti, Señor, que tú bendiga la vida, Señor, de nuestro hermano, Señor, cubre, Padre Santo, Señor Jesucristo, en todo tiempo y en todo momento, Señor, venimos delante de ti, Señor Jesús. Bendice, Padre Santo, la vida, Señor, de nuestro hermano, Señor Jesucristo, Señor, porque hay hermana, Señor, obediente a ti, Señor, que necesitan, Señor, más de ti, Señor, necesitamos, Señor, más de ti, Señor, bendícela, Señor, llévala tu presencia, derrama tu Santo Espíritu, Señor, que siga sintiendo tus caricias, Señor, porque ella sigue, Señor, delante de ti, proclamando tu nombre, agradecida, Señor. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra, Señor, porque tú eres digno, Señor, tú eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración, Padre Santo. Te damos la gloria, Señor, bendito y poderoso es tu nombre, Señor. Bendice, Señor, la vida, Señor, de mi esposa, Señor. Cubre, Señor Jesucristo, bendícela en todo momento, Señor, y seamos, Señor, guiados, Señor, por tu poderosa y preciosa palabra, Señor, y seamos dignos, Señor, de alabar y glorificar tu bendito nombre, Señor Jesús. Cubre, Señor, nuestras hijas, Señor, protégelas, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor, porque tú has dicho, Señor, tú tienes promesas, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Venimos delante de ti, Señor, venimos delante de ti, Padre Santo. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra, Señor, porque usted es digno, Señor. Usted es digno, Señor, y damos la oportunidad, Señor, de seguir conociendo, Señor, seguir conociendo, Señor, de lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas, Señor. Tú eres la gloria.